República del 56. Le deseamos una espléndida noche. Gracias por su confianza. Dice el dicho que el buen juez por su casa empieza. Y lo dice con mucha razón. Acompáñanos a conocer una ruta de cultura, historia y conocimiento única en el mundo. Bienvenido a las Casas de la Cultura Jurídica. Esta semana estaremos en San Luis Potosí. Saludo desde la Plaza de Armas de una ciudad que nació en 1522 gracias a los depósitos de oro y plata que los exploradores encontraron aquí. Fue bautizado originalmente con el nombre de San Luis Rey en honor a Luis IX de Francia y Potosí porque fue comparada con las ricas minas de plata en Bolivia. Así es, estoy a punto de conocer un poco más acerca de la ciudad de San Luis Potosí. ¿Me acompañan? Siglos XVII y XVIII, jesuitas, franciscanos y agustinos se establecieron en esta ciudad y construyeron iglesias y edificios que aún siguen en pie hoy y se han convertido en museos y universidades, como en la que me encuentro hoy, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la más antigua del estado. En esta universidad se imparten licenciaturas en Ciencias y Humanidades. Entre ellas, por supuesto, está la Facultad de Derecho, vínculo entre los estudiantes y la Casa de la Cultura Jurídica de San Luis, la cual vamos a conocer hoy. En la avenida Venustiano Carranza, número 1830, está la Casa de la Cultura Jurídica que lleva por nombre Antonio Rocha Cordero. ¿Me acompañan a conocerla? Casa de la Cultura Jurídica lleva por nombre Antonio Rocha Cordero. Acompáñame a conocerlo.
Nací en la capital potosina en abril de 1912. A los 23 años me gradué de la carrera de Leyes, en lo que sería más tarde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después de algunos trabajos en los que pude poner a prueba mis conocimientos y aprender otras cuantas cosas importantes, se me llamó a una labor de mayor responsabilidad: ser Procurador General de Justicia de mi estado durante el gobierno de Gonzalo N. Santos en el año de 1943. Al año siguiente me convertí en Secretario General del Gobierno de Tamaulipas. En 1949 fui diputado federal y 3 años después, senador por mi estado. 4 años antes de las Olimpiadas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz me nombró Procurador General de la República, y al concluir este periodo tan movido en la vida política y social de México, me incorporé como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1974, donde estuve por 4 años. Enseguida ocupé mi último cargo en la política, al volverme diputado federal por mi estado. Al concluir este encargo, en 1982, decidí retirarme a la vida privada, de la que pude disfrutar al lado de mi familia hasta 1993. Hoy, la Casa de la Cultura Jurídica de mi estado lleva mi nombre: Ministro Antonio Rocha Cordero. Bueno, este inmueble fue una casa de propiedad particular, de familia, de una familia de aquí de San Luis, y fue construida más alrededor del año de 1950. Es una casa de tipo arquitectura funcional y fue diseñada y construida por el arquitecto Francisco Cosío, un arquitecto importante durante estos años aquí en San Luis Potosí. Posteriormente la casa fue, digamos, ocupada por la familia, y en el 2005 la Suprema Corte decidió su adquisición para crear aquí la Casa de la Cultura Jurídica. Bueno, tenemos los diversos servicios que se ofrecen, que el primero que empezamos sería como el archivo. Tenemos una documentación histórica que comprende alrededor de unos 22,000 expedientes, y el archivo, digamos, más reciente que nos han entregado los diferentes juzgados y tribunales colegiados es este 9º circuito, que en total, contando la documentación histórica, son más o menos de 103,000 expedientes. Eso es el principal servicio, digamos, o el origen de la casa, ¿no? Pero también tenemos el servicio de biblioteca, que es donde estamos ahorita. Tenemos el servicio de librería, el servicio de eventos, el módulo de acceso a la información pública, el trabajo que se hace de compilación de leyes, que también es muy importante, y el programa de atención a los jubilados y pensionados del Poder Judicial Federal. La documentación que se puede consultar aquí, en primer lugar, sería la misma documentación de los expedientes históricos, ¿no? En ellos tenemos, bueno, te había comentado, casi unos 22,000 expedientes históricos. El más importante es lo que comprende la serie de amparo, después la serie civil y serie penal. Los mapas fueron un documento importante como probatorio durante el siglo XIX, porque en el siglo XIX se hizo la ley de terrenos baldíos, en 1884. Y entonces la gente que denunciaba terrenos baldíos tenía que hacer la denuncia ante el juzgado de distrito. Esto comprendió entre 1884 y 1894. Las particularidades de la Casa de la Cultura Jurídica es que tienen básicamente la documentación de los estados, ¿no? Y eso es algo sumamente valioso, y que en muchos casos los archivos, digamos, generales de los estados no lo tienen. Y como eran básicamente pleitos judiciales, y en muchos casos tampoco los pleitos judiciales llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en el DF, se quedaban, digamos, en una negociación entre las diversas instancias de los tribunales, sea el juez de primera instancia o, digamos, algún juez estatal. Entonces, muchísima de esa información y documentación no llegaba al Distrito Federal. Haciendo un ejercicio de búsqueda y de análisis de contenidos de diferentes expedientes para ir armando los cambios en la propiedad agraria, pues
ya hacemos la revisión de los materiales de la casa jurídica. Son muy importantes, muy valiosos porque por un lado tenemos toda esta historia oficial que se ha transmitido de cómo los hacendados van a perder sus propiedades en el reparto agrario, pero siempre quedaba la duda, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede para que este reparto agrario acontezca? ¿Qué participación toman los propietarios? Y entonces, pues los expedientes de amparo nos permiten ver cuál es la posición de esos propietarios, cómo documentan sus propiedades, los títulos de propiedad que se tienen que mostrar. Y otro asunto muy interesante es que esos expedientes, para mostrar esa propiedad, pues contienen mapas, y esos mapas fueron mandados a hacer por ellos, ¿verdad? A partir de la ley del 20 de julio de 1863, en que en un contexto nacional podemos ver la ley de baldíos, ¿verdad? Y deslindes. Entonces los propietarios tienen que demostrar cuáles los límites de esa propiedad. Junto a esos expedientes se crearon expedientes de juicios de oposición. Entonces los que eran propietarios de haciendas, las comunidades, los pueblos, en fin, tenían que presentar documentos para, digamos, comprobar que realmente eran propietarios. Y eso hizo que muchos de los expedientes del Fondo de Civil tengan planos de haciendas, de ranchos, de ejidos, y yo creo que tenemos alrededor de unos 300 planos de ese periodo y del otro periodo que también va a ser a partir del reparto agrario, a partir de 1920, que los dueños de haciendas, precisamente por el reparto agrario, tenían que defenderse ante la Comisión Agraria, y entonces añadían a sus expedientes planos de sus haciendas, o a veces la gente que solicitaba el reparto de tierras también añadía planos, ¿no? Muchas de las comunidades indígenas en la actualidad tienen problemas aún de conflictos de tierras, ¿no? Inclusive aún con la dotación ejidal de los años 15, 20 o 30, la problemática de definir los límites y los linderos ya ha sido muy complicada. ¿Cuál es la ventaja, digamos, actual del archivo o de los archivos históricos de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí? Es que uno puede comenzar haciendo preguntas actuales y ir rastreando las problemáticas hacia atrás. Uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos que los problemas son nuevos, y muchos de esos problemas tienen antecedentes, yo no diría que se remontaran a 300 o 400 años atrás, sino de manera muy reciente, ya sea en la segunda mitad del siglo XIX o con el periodo de dotación ejidal, insisto. Y la riqueza de estos expedientes es que nos remiten a testimonios que no son solo del momento en que se vive el conflicto, sino que nos llevan hasta momentos como 1700, en donde son los primeros propietarios, las composiciones de tierras. Entonces, esa es la riqueza documental que resguarda los expedientes de la Casa Jurídica. Es de repente una pena que no se sepa mucho de la riqueza que hay en la Casa de la Cultura Jurídica en términos de documentación, que no solamente sirve a los historiadores y a los antropólogos, sino también, digamos, a muchas de las localidades que abarcan el estado de San Luis Potosí, y el pensar siempre que la historia son fechas y datos, como nos lo enseñaron en la primaria, secundaria y hasta la preparatoria, pues no es la visión más correcta, y yo creo que los abogados tendrían que saber qué tipo de documentación hay tanto en el ramo civil como en el de amparo ahí en la Casa de la Cultura Jurídica. Ya que estoy aquí, le voy a pedir al director de la casa que me muestre algunos de los mapas que me dijo tienen en resguardo en este archivo. Este expediente es muy notorio su división de portadas, porque se observa la portada antigua, es de 1902, es un expediente de amparo, y esa es la portada más reciente, que es a partir del 98 y terminó hasta el 2013.
¿Y por qué es importante? Porque es un expediente sobre unos terrenos agrarios, que incluso su pleito viene desde el siglo XVIII, se llama el reparto de los terrenos de los Moctezuma. Y aquí lo que sucedió es que en el 1902 el gobierno federal decidió que los dueños se les entregara el terreno. Sin embargo, parece que nunca se llevó a cabo, y en el 98 los herederos de estas familias que habían ganado el pleito, pidieron al juzgado que se les entregara los terrenos que, de acuerdo a ese decreto de 1902, les pertenecía. Y es interesante, bueno, no se les pidió que realmente tenían que comprobar algunos documentos y demás, y la herencia y todo esto, ¿no? Lo que es interesante es que es un pleito que sigue todavía en el Tribunal Agrario. Y entonces me pareció interesante porque es un pleito, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y sigue vigente este expediente. Y como eso tenemos algún par de expedientes más. La riqueza de esos expedientes y sobre todo, bueno, pues que siguen en la actualidad. Muchísimas gracias, maestro, por mostrarme los expedientes y los mapas que, bueno, pues nos comentaba que han sido muy consultados. Gracias a ti. Una de las principales áreas de la Casa de la Cultura Jurídica es la de jubilados, usuarios muy especiales. ¿Quieren saber por qué? Dentro de la Casa de la Cultura Jurídica hay un espacio destinado para el grupo de pensionados, y en esta ocasión, bueno, pues tuve el honor de conocer a las integrantes del coro, y pues a mí me gustaría preguntarles precisamente, bueno, pues ¿cuánto tiempo es el que invierten para una presentación, cuando ustedes se están preparando para una presentación? Normalmente venimos martes y jueves 2 horas de 9 a 11 de la mañana. Pero cuando tenemos alguna presentación dedicamos un poco más de tiempo, venimos un mes, casi diario 1 hora. Perfecto. ¿Y cómo es que seleccionan las canciones que van a interpretar pues en alguna presentación o dentro de sus ensayos? Bueno, el profesor nos pide que traigamos sugerencias, las canciones que nos gusten, que nos recuerden algo, y luego él las revisa o él también nos trae sugerencias de acuerdo pues al coro, que nos queden bien las canciones, ¿verdad? Que nos salgan más fácil, y pues prácticamente entre todas escogemos y ya el profesor es la que nos indica cuál nos queda mejor, ¿verdad? Muy bien. Y si esto viene, digamos que en base a la participación de todas, díganme, ¿qué es lo que sienten cuando están interpretando los temas que ustedes mismas seleccionen? Bueno, yo creo en lo personal que afloran los sentimientos como seres humanos que somos todas, y como que también nos da la idea de que los transmitimos hacia los que nos escuchan. Entonces es una cuestión muy bonita para todas cuando estamos ya con la canción perfectamente ensayada y que nos sale, pues como que quiere el maestro que nos salga. Sentimos muy bonito cómo afloran nuestros sentimientos, porque generalmente son canciones de amor. De amor, perfecto. Y ahorita que estamos hablando precisamente de amor y demás, díganme, ¿hace cuánto tiempo formaron el coro de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí? Hace 5 años. ¿Hace 5 años? ¿Y de quién surgió la idea? Bueno, otra compañera que ya no está aquí, se llama Gloria, y yo oímos un coro allá en Metepec y dijimos, nosotros también podemos, ¿no? Y entonces ya hicimos la sugerencia al maestro y nos apoyó. Es un gusto conocerlas a todas las jubiladas que integran este grupo aquí en la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí. Yo continúo con mi recorrido dentro de las instalaciones y muchas gracias por atenderme. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único tribunal en todo el mundo que sesiona con las cámaras de televisión presentes. Este acto de transparencia fortalece y moderniza el sistema mexicano de justicia. Vive esta experiencia ciudadana única en el mundo. En este momento, damos paso. El Pleno. Retransmisión, lunes, martes y jueves, 10 de la noche.
Estoy en la Plaza del Carmen, llamada así porque antiguamente aquí se encontraba el Convento del Carmen, del que aún quedan algunos vestigios en el Museo del Virreinato. En esta plaza existe un lugar muy especial, el Teatro La Paz, uno de los 4 más importantes de México por su historia, arquitectura y las actividades culturales que aquí se realizan. El Teatro La Paz fue construido durante el Porfiriato a finales del siglo XIX. Su arquitecto, José Noriega, integró influencias francesas de estilo neoclásico con cantera rosa para su fachada. El amplio vestíbulo es custodiado por la escultura de la bailarina Célica Arias, obra del artista Joaquín Arias, esposo de dicha bailarina. La cúpula del vestíbulo filtra la luz a través de su estrella y hace lucir el gran candil. En la escalera del lado izquierdo se encuentra un busto de Juan Ruiz de Alarcón y del lado derecho uno de Sor Juana Inés de la Cruz. En la planta baja, también en los vestíbulos, podemos encontrar 2 bustos más, uno de María Teresa de Montoya y otro de Manuel José Otón, todos ellos también del escultor Arias. Su interior está distribuido en un foro principal y 2 salas anexas que también se usan para exposiciones. Las paredes de todo este espacio están decoradas con murales del artista Fernando Leal que cuentan la historia del recinto. Este teatro ha sufrido 2 remodelaciones, la primera en 1949 y la segunda en 1965. A pesar de ello, aún conserva el ambiente majestuoso que lo vio nacer. Me encuentro en el interior de esta gran sala de conciertos que de verdad es imponente y estoy muy emocionada porque en unos momentos más disfrutaré de un gran espectáculo. ¿Recuerdan que hace rato vimos lo importante que era la música para la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí? Pues prepárense porque hoy en este gran recinto disfrutaremos del coro de pensionados de la Casa de la Cultura Jurídica en San Luis Potosí. de un
empezamos con una vez así como que, ay, vamos a cantar alguna canción, yo se las acompaño. Nos gustó lo que como se estaba escuchando, las vi muy emocionadas y a partir de ahí fue que empezamos ya como que a ensayarlo más en forma y cada vez se fueron agregando más jubiladas. Esta actividad ha ayudado mucho a las señoras en el aspecto de que pues las veo muy contentas, es un grupo muy unido, una convivencia muy sana entre ellas y la verdad que las veo muy integradas, muy contentas con esto, le ponen muchísimo empeño, muchas ganas, procuran no faltar a los ensayos, hacer todo de la mejor manera y yo me siento muy contento con ellas. Después de este gran concierto, yo seguiré disfrutando de la ciudad de San Luis Potosí, pero si quieren conocer la agenda completa de eventos de la Casa de la Cultura Jurídica, los invito para que visiten el sitio web de la Suprema Corte, que es www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Recuerden que está ubicada en Avenida Venustiano Carranza 1800.
230 en la Colonia del Valle. Su teléfono es el 444-814-4470. Desde el centro de la ciudad, me despido de ustedes. Yo soy Auri García y nos vemos en la próxima.